Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuando me vayáis a escuchar. Seguimos con la lectura del libro de las parábolas de Jesús a la luz de un curso de milagros, de Moz Hildur. Continuamos porque con las parábolas podemos llegar a un paralelismo con el curso de milagros en muchas cosas. Y entonces esto es lo que ha querido él transmitir. Y esta también me gusta mucho, ya veréis. Dice, parábola de los 2 hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo, Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió, Voy, Señor, voy. Y no fue. El primero le dicen, no, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? El primero le dicen, dícele Jesús, en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Esto es Mateo 21, 28, 32. Y ahora aquí nos explica Moz. Dice, lo primero que vemos en esta parábola es la reacción de los 2 hijos ante la petición de un padre que los necesita para trabajar en la viña. Uno de ellos directamente responde que no va a ayudarle. Sin embargo, posteriormente reflexiona, se arrepiente y lo hace. Mientras que el otro hijo, desde el primer momento, dice que sí, pero nunca llega a hacerlo. Entonces, Moz dice, trasladándolo al estudiante de un curso de milagros, podría ser cualquiera de nosotros, yo mismo. Cuando decimos, sí, claro, yo estoy comprometido, estoy totalmente dispuesto para poder hacer la voluntad de mi Padre. Pero cuando tenemos la oportunidad de perdonar, no hacemos nada más que quedarnos en las quejas y el victimismo. ¿Cuántas veces hacemos eso? Un montón cada día. Se podría traer aquí esa frase tan popular que dice, mucho ruido y pocas nueces. Es decir, mucho hablar y poca aplicación como estudiantes de un curso. Dice el maestro, por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Y después nos da otra explicación. Dice que no son los que hablan del perdón los que hacen la voluntad del Padre. Es verdad, podemos estar estudiando el curso y bla, 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 y muy bonito y mucha teoría, pero a la práctica, ¿qué? ¿A la práctica qué hacemos? Por eso dice que no son, los frutos lo conoceréis. Dice, no son los que hablan del perdón los que hacen la voluntad del Padre, sino aquellos que viven el perdón, que practican el perdón. Los frutos, en un curso de milagros, representan la práctica del perdón. Aquel que perdona, incluso silenciosamente. Es el que está haciendo la voluntad del Padre. Es el hijo al que se le dijo perdona y en un primer momento no quiso perdonar, pero después se arrepintió y perdonó, porque es la única manera de poder estar en paz. Una cosa es estar hablando y otra cosa es vivir verdaderamente la experiencia que se nos indica, que es lo que me refería antes. Dice, en un curso de milagros, en la sección El sanador no sanado, encontramos la relación con esta parábola de los 2 hijos. El sanador no sanado representaría al hijo que, aun diciendo que sí, al final no hizo nada. Dice el capítulo 9, sección 5, párrafo 9, este curso ofrece un marco de enseñanza muy claro y muy simple, y te provee de un guía que te dice lo que debes hacer. Si le obedeces,
verás lo que Él te dice es lo que da resultado. Verás que lo que Él te dice es lo que da resultado. Los resultados que se derivan de seguir su dirección son más convincentes que sus palabras. Te demostrarán que las palabras son ciertas, siguiendo al guía adecuado. Aprenderás la más simple de todas las lecciones. Por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. Este curso nos da este marco de enseñanza, al igual que en la parábola que ahora estamos estudiando. Este curso representa la aceptación, y por algo son 2 hijos, y no 3, porque los 2 hijos podrían estar representando el sistema de pensamientos del ego y el sistema de pensamientos del Espíritu Santo. En ocasiones, al empezar a estudiar el curso, todo nos parece maravilloso, todo nos parece milagroso, y a todo decimos que sí. Pero pocas veces hacemos al ego a un lado para practicar el perdón. Uno de nuestros mayores obstáculos es que el ego está capturando todo lo que el curso nos dice y además promete hacerlo, pero nunca lo hace. La prueba de esto la encontramos en frases como: yo ya llevo mucho tiempo estudiando este curso y sé que debo perdonar y ver a mi hermano inocente, pero no quiero. Este segundo hijo podría ser el caso de Helen Schuckman, a quien se le dio la oportunidad de poder ser la escriba del curso y profundizar con el Maestro Jesús. Sin embargo, ella hacía declaraciones tan fuertes como: yo sé que el curso funciona, pero no lo vivo, no lo quiero vivir. Tengo esas resistencias. Por otro lado, al primer hijo, que se niega pero luego se arrepiente, lo podemos ver representado con esa primera resistencia, con la que muchos de nosotros nos hemos tropezado al comenzar a estudiar el curso, que consiste en un fuerte rechazo a las nuevas enseñanzas que nos traen. Pero después empezamos a practicar poco a poco. Esta enseñanza también la encontramos cuando Jesús nos habla de aquellos que habían sido bautizados por Juan en comparación con las prostitutas y los publicanos, es decir, aquellos judíos que en principio podrían haber aceptado más rápidamente el mensaje de Jesús, y aquellos que, por el contrario, parecían representar la escoria respectivamente. En aquellos tiempos, para los judíos, las prostitutas eran indignas de formar parte de la sociedad, al igual que los publicanos. Estos eran judíos puestos al servicio de los romanos para cobrar impuestos, de manera que los propios judíos los veían como traidores. Ambos eran vistos como apestados, y hemos de recordar que en su grupo de apóstoles existía un publicano y una mujer de Magdala. También aceptó rápidamente su mensaje. Como ya hemos comentado en repetidas ocasiones, no hay que tomar la parábola de manera literal. Es decir, no todas las rameras ni todos los publicanos iban a aceptar antes que los judíos el mensaje de Jesús. Lo que Jesús intentaba decir es que hay algunos que tienen la mente más abierta para comprender que estas enseñanzas están diciendo que no somos diferentes, sino que somos iguales. Están diciendo que nos veamos como hermanos. Jesús, cuando nos habla de los publicanos y de las rameras, nos está diciendo que no se puede vivir de manera unificada mientras sigamos viendo 2 bandos, los buenos y los malos. Los buenos, los que sí saben un curso de milagros. Los malos, los que no saben un curso de milagros. Este mensaje es poderoso. Esta separación es la que nos impide vivir desde un aspecto pacífico y amoroso. Solamente damos frutos cuando hacemos la voluntad del Padre. ¿Y cuál es? La voluntad del Padre es que todos somos sus hijos. ¿Qué diferencia hay entre un hijo y otro?
ninguna, porque todos somos llamados, solo que a veces tardamos tiempo en responder la llamada. Pero eso no es una diferencia real, solo es una diferencia ilusoria, en el tiempo que no significa nada. Y aquí esto es un párrafo del texto de un curso de milagros y dice: puede que hayas enseñado lo que es la libertad, pero no has aprendido a ser libre. Anteriormente dije: por sus frutos los reconoceréis, y ellos se reconocerán a sí mismos. Pues es indudable que te juzgas a ti mismo de acuerdo con lo que enseñas. Las enseñanzas del ego producen resultados inmediatos porque aceptas sus decisiones inmediatamente como tu elección. Y esa aceptación significa que estás dispuesto a juzgarte a ti mismo de igual modo. Causa y efecto están claramente definidos en el sistema de pensamiento del ego, pues todo tu aprendizaje ha estado encauzado a establecer la relación que hay entre ellos. ¿Y cómo no ibas a tener fe en lo que tan diligentemente te enseñaste a creer? Recuerda, no obstante, cuánto cuidado has ejercido al elegir sus testigos y cuánto al evitar a los que hablan en favor de la causa, de la verdad y de sus efectos. Esto lo encontraréis en el libro de texto del curso, texto 16, sección 3, 2. Aquí vemos la explicación de la parábola. Aquí es donde Moz lo explica y dice: aquí vemos la explicación de la parábola para los practicantes del curso. Me juzgo a mí mismo de acuerdo a lo que enseño, porque o bien enseño que no, padre, no lo voy a hacer, pero al final lo hago, o digo, sí, padre, voy a perdonar, y al final no hago nada. Estas parábolas nos están hablando de cómo nos vemos, cómo nos juzgamos a nosotros mismos, porque como dice este curso, en todo momento estamos haciendo un juicio, ya que en todo momento nos estamos juzgando, porque en todo momento estamos enseñando. Podemos enseñar con palabras, con actitudes y sobre todo con el ejemplo. El mensaje de esta parábola es: enseña con el ejemplo. Esto lo podríamos resumir, toda esta lectura, con esto: enseña con el ejemplo. Si Jesús directamente dijera: enseña con el ejemplo, diríamos: qué frase tan maravillosa. Pero, ¿cómo lo llevo a mi vida? Las parábolas ejemplifican enseñanzas muy profundas con elementos cotidianos. Como en este caso el mensaje es: enseña con el ejemplo. Y nos lo representa con dos hijos. Uno que da ejemplo, pues al final lo hace, y otro que no da ejemplo, pues no lo hace. Por otro lado, las rameras y los publicanos representan, por tanto, la disposición a hacer, mientras que los bautizados por Juan representan a aquellos que están más inmersos en los rituales. Moz explicaba que Juan tenía muchísimos seguidores, muchísimos, porque tenía un don de palabra y los cautivaba. Y sus enseñanzas eran todo el rato rituales, ayunos, retiros, como ahora se diría, y le tenían mucha fe porque les gustaba de la manera que hablaba. Los estudiantes de Juan se dedicaban a ayunar, a la meditación. Tal vez ellos se dedicaban únicamente al ritual de la voluntad de Dios, pero no a la acción. Os quiere decir que hacían muchas cosas, pero estaban pendientes de los rituales, de la meditación, pero no llegaban a la acción. La acción era perdonar, no llegaban a la acción. Mientras que por otro lado Jesús representaba la acción viviente de la voluntad de Dios.
Jesús posiblemente dijera: yo vengo a hacer la voluntad de Dios, yo no vengo a hacer lo que a mí me plazca. Podría ser un poco lo que Juan iba predicando, ¿no? Tenían que hacer lo que él decía y de la manera que él decía, y eso era lo correcto. Jesús representa que practicaba con la palabra, pero con los hechos, con lo que él hacía en su día a día. Yo no vengo a dar teoría, yo vengo a dar testimonio de la voluntad de Dios. Al contrastar estas dos figuras, la de Juan el Bautista y la de Jesús, podemos ver que uno era mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Quizás el que hacía que tuviera un montón de seguidores y hacer esto, hacer lo otro y bla, 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 bla. Mientras que el otro era mucha acción. La prédica de Jesús era más Era más sucinta. Mientras que la de Juan era extensa, tenía una gran oratoria, con la que cautivaba a todos. Juan decía: arrepiéntete, porque el reino de los cielos está por llegar. Jesús decía: el reino de los cielos llega, por lo tanto perdona. Son dos maneras de llevar el mensaje. Por esto es por lo que no faltó aquel fariseo pretencioso que se acercara al Maestro Jesús y le preguntara: Maestro, ¿por qué tus discípulos están comiendo y bebiendo, mientras que los discípulos de Juan hacen meditaciones, ayunos y se saben todo el reglamento de la Torá? Si tú eres un maestro de paz, ¿no deberías de enseñarles a que hagan ese tipo de cosas? Es que no sé en qué punto me he quedado ahora. ¿No deberías de enseñarles a que hagan ese tipo de cosas? Jesús básicamente diría: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Mateo 15:11. No es lo que dices, sino lo que verdaderamente vives como experiencia de amor. Comer o beber son experiencias temporales, pero amar no es temporal. Jesús lo que veía en ese momento no era que le estaban dando gusto al cuerpo, sino a un grupo de hermanos celebrando el amor divino. Su enfoque era completamente diferente. Jesús estaba viendo otras cosas que obviamente los que en ese momento estaban compartiendo con él pocas veces entendían. Jesús enseñaba con el ejemplo. Si tu ejemplo solo está en por qué bebes vino, ¿dónde está lo demás? Aquí es donde el Maestro nos pide abrir la mente, abrir las puertas de la percepción y darnos cuenta de que no se trata solo de beber vino o de comer en contraposición a ayunar. Se trata de lo que significa toda la reunión de hermanos con la que el Maestro compartía. El Maestro se integraba con ellos de un modo divertido. ¿O acaso tú has leído que el Maestro juzgaba lo que los demás hacían? El Maestro estaba compenetrado en ese grupo. Jesús tenía dentro de su propio grupo de discípulos a personas muy diferentes y los logró unificar. Pedro no era como Juan, Juan no era como Judas, Judas no era como Tomás, Tomás no era como Mateo, Mateo no era como... y sigue. Todos tenían diferentes caracteres y obviamente el carácter del Maestro también era diferente. Y Jesús los integró como equipo de trabajo. Hoy en día a esto le llamaríamos un equipo de alto rendimiento. Jesús lo vivió con su propio equipo. ¿Acaso has creído que todos discípulos hacían meditación? ¿Acaso has creído que todos hablaban igual? ¿Acaso has creído que todos comían lo mismo? ¿Acaso has creído que todos pensaban igual? ¿Acaso has creído que todos sentían igual?
Jesús enseñó con su ejemplo a integrar. De eso se trata esta enseñanza, de la parábola de los dos hijos. Por eso nos dice un curso de milagros. Es indudable que te juzgas a ti mismo de acuerdo con lo que enseñas. Las enseñanzas del ego producen resultados inmediatos porque aceptas sus decisiones inmediatamente como tu elección. Esto está en el texto del curso de milagros. Texto 16, sección 3, 2, 3. Es decir, el ego decide, tú lo tomas y haces lo que él indica. Es un maestro que no te va a llevar la paz. Esto nos tiene que quedar muy claro. Él nunca nos va a llevar la paz. Y por eso nos dice el curso. Y esa aceptación significa que estás dispuesto a juzgarte a ti mismo de igual modo. El maestro nos dice que antes de hacer algo, primero preguntemos qué es lo que tenemos que hacer para que lo que hagamos dé testimonio de lo que enseño, de lo que enseñamos. Tenemos que ser muy estratégicos en lo que vamos a hacer. No se trata de quiero hacer esto y lo hago, puesto que podría venir asesorado por el ego. El ego es quien nos indica. Tienes que hacer esto, tienes que ver que el otro te está dañando, tienes que ver que te está ofendiendo, tienes que hacer, bla, 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 bla. Bien, dentro del equipo de Jesús también estaba María Magdalena, así como un grupo de mujeres que venían de los burdeles de Betania, de los burdeles de Cafarnaún o de los burdeles de Séforis. Magdalena integró a muchas mujeres y al maestro no le importó su procedencia, no vio rameras, el maestro vio hermanas. Y con esta integración Jesús enseñó y mandó un mensaje poderoso a su grupo de discípulos machistas. No olvidemos que en aquella época la mujer estaba totalmente relegada. Entre otras cosas, se le negaba la educación, y especialmente la educación espiritual. No había rabinas, había rabís o rabinos. Sin embargo, una de las cosas que hace el maestro es decir, ven, intégrate. Y de allí el escándalo. ¿Cómo es posible que tú, siendo maestro, estés contra la Torá, contra las leyes de Moisés, que dicen que las mujeres son impuras, que nos van a contaminar? ¿Cómo es posible que las integres a nuestro grupo sagrado de los elegidos? Y el maestro contestaría, porque ellas tienen la mente más abierta que tú. Pedro, tú que estás tan cegado con todos los rituales, al querer llevar la ley de manera rigurosa, hoy en día estamos igual. La ley de manera rigurosa. Y acaba el párrafo. Hoy en día estamos igual con un curso de milagros. Parece que si no dices exactamente las mismas palabras que emplea el curso, no mereces estar hablando de él. Las mismas mujeres que habían estado en los burdeles estuvieron en la participación de la expansión del cristianismo, que en ese momento era la línea nazarena, pues a Jesús no se le conocía todavía como el Cristo, sino como el Nazareno. Las mujeres en ese primer movimiento extendían el mensaje de que todos somos hijos de Dios y es el mensaje que encontramos hoy en un curso de milagros. Jesús nos dice, no te pierdas con la teología. Hay dos temas que quiero exponer, palabras y teología. Si acudimos a la introducción de la clarificación de términos, de un curso de milagros, leemos. Los argumentos teológicos, como tales, son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y, por lo tanto, pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Este mensaje poderoso fue la vida de Jesús. Jesús vivió en una época en la que había muchísimos obstáculos
para ver a Dios como un Padre amoroso. Era una época de mucha polémica porque estaban los fariseos y los escribas que se dedicaban a estudiar y a interpretar los libros sagrados. No hagamos hoy de un curso de milagros un libro sagrado. Si lo hacemos, vamos a caer en la misma equivocación de aquellos fariseos que hicieron tan sagrado algo que malinterpretaban sus líneas. Si no se lee con amor, que fue lo que vino a mostrarnos el Maestro Jesús, la misma ley nos atrapa y nos lleva a señalar a otros por creer que no lo hacen bien. Ay, voy a comer un caramelo. Tengo un picor de garganta y ya se me queda la garganta seca de tanto leer. Oh, a ver en qué línea me he quedado. Voy a repetir este párrafo que está muy interesante. Si no se lee con amor, que fue lo que vino a mostrarnos el Maestro Jesús, la misma ley nos atrapa y nos lleva a señalar a otros por creer que no lo hacen bien. Nosotros que estudiamos el curso de milagros somos los buenos, lo sabemos todo. Tú que no haces el curso de milagro, no lo haces bien. Y te lo tengo que decir, no lo haces bien. Por ello dicen que una teología universal es imposible. Como teología comprendemos todos los aspectos que conforman la explicación acerca de nuestra creación y de nuestra participación aquí, por supuesto desde un aspecto espiritual. Si yo usara en mi cotidianidad la terminología de un curso de milagros como un ritual, entonces mis diálogos serían más o menos así. Esto es lo que escribe Moz, Buen día, santo hijos de Dios. Qué alegría no verte en tu cuerpo, sino en la expiación que me hace verte como mi santo hermano en Cristo. Juntos hemos despertar hoy a la verdad. Por favor, siéntate en esa silla ilusoria para servirte un poco de café que no significa nada y pasar un momento de tiempo inexistente para charlar sobre temas que representan la negación del amor. Bueno, esto lo introduce así, bueno, y ahora da la explicación. Si lo explico yo, vamos a repetir lo mismo. Es que tenemos que vivir el curso aquí en este mundo, pero no tenemos que negar que tenemos un cuerpo y no tenemos que negar que tenemos unas necesidades porque estamos en esta experiencia corporal. Y aunque todo sea ilusorio, no podemos negarlo. Yo, por supuesto, solo con usar esta terminología en nuestras situaciones actuales no sería suficiente para vivir lo que el curso propone. Las palabras solo son símbolos de símbolos y por ello recordemos que la teología es la ciencia que trata de Dios, de sus atributos y perfecciones. Jesús vivía todo lo que decía y sabía en qué momento hablar de esta teología. Sabía cuándo era oportuno hablar de ella y cuándo era oportuno integrarse con sus hermanos. Si hay que... No porque estudiemos el curso de milagros, yo ya no hablo con según qué personas. Ojo, yo en un principio, y supongo que nos pasa a todos, yo ya no veía según qué programas de tele, no porque esto no es espiritual y tal. Digo, integrarse con sus hermanos. Jesús se integraba con sus hermanos. Si había que hablar de una cosa, pues se hablaba. Podemos hablar de fútbol, de baile, de sexo, podemos beber, podemos comer y eres igual de espiritual que tu hermano. No tenemos que cambiar nada en este mundo, no tenemos que cambiar nada, simplemente hay que cambiar, sanar la mente de toda la basura que tenemos. Pero no hay que hacer nada más. Jesús tenía muy claro que una teología universal, a ver si lo he repetido esto,
es imposible. Al igual que es imposible que todo el mundo hable en términos del curso. Pero una experiencia universal no es posible sino necesaria. No es solo es posible sino necesaria. Ahora, ¿hacia dónde apunta un curso de milagros? A una experiencia de paz, al deshacimiento de las creencias. Esto es lo que es necesario, que todos vivamos el perdón. Solamente esto. Aunque no le llamemos así, que todos vivamos a Dios, aunque no le llamemos Dios. Podemos cambiar las palabras, porque eso también es otra resistencia y nos rechina. No podemos quedarnos atrapados en las palabras. Dice un curso de milagros. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues allí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. Por tanto, tengamos cuidado en valernos de las palabras. Este mensaje también lo vemos en la parábola de los dos hijos. Uno dijo con palabras, no lo hago, pero trascendió la palabra y lo hizo. Otro dijo con palabras, sí, lo hago, pero nunca lo hizo. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? ¿El que habló utilizando palabras o el que lo llevó a cabo? Las palabras son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de esas palabras. Yo puedo decir sí, pero no hacerlo. Ese sí no significa nada. Yo puedo decir no y hacerlo. Entonces ese no significa nada. No es lo que dices, sino que verdaderamente vivamos la paz de Dios. El propio curso dice que tiene una sola función, tiene una sola meta y es consistente. Sin embargo, el ego tiene muchas preguntas, siempre está preguntando. El ego siempre duda. La voluntad de Dios no es duda. Quisiera para concluir con esta parábola con un punto de las reglas para tomar decisiones. Esto está en el texto 30, sección 1.3. El mayor problema que tienes ahora es que todavía decides primero lo que vas a hacer y luego decides preguntar qué es lo que debes hacer. Ojo con esto que acabo de leer, ¿eh? Es muy importante. Y ahora aquí hay unos ejemplos. Este es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra práctica, ya que primero yo decido qué quiero hacer y directamente lo hago, lo que nos lleva a meternos en conflictos. Jesús no hacía lo que él quería, sino que extendía y expresaba la voluntad del Padre. Jesús primero preguntaba qué hacer y después lo hacía. Por lo tanto, preguntemos primero qué hacer y luego hagámoslo. Pongamos algún ejemplo. Me voy a ir de vacaciones a Cancún, pero me causa conflicto, no sé si debería ir, pues tal y como están ahora las cosas con la pandemia, no sé si viajar es lo más adecuado. Detente y antes de hacer nada, primero pregunta. Padre, ¿qué debo hacer? Ahora bien, no le digas, Padre, ¿está bien o mal ir a Cancún? Pues querría decir que ya decidiste y ahora estás esperando que te lo apruebe. No, básicamente se trata de dejar a un lado lo que yo deseo hacer y antes preguntar, Padre, ¿qué debo hacer? Si tú haces preguntas como estas, Espíritu Santo, ¿está bien que me vaya a Cancún? Espíritu Santo, ¿está bien que me vaya a Cancún? ¿Está bien que me vista de color rojo? ¿Está bien que tome mezcal? Moz es mexicano y el mezcal es una bebida allá típica. Tú ya tomaste la decisión y ahora solo quieres que él te la valide. Este es un error que en ocasiones cometemos en nuestros primeros pasos en el curso. No nos damos cuenta de que cuando le decimos, Padre, ¿está bien divorciarme?
quiere decir que ya tomaste la decisión de divorciarte. Padre, ¿está bien que me aleje de esta persona tóxica? Quiere decir que ya tomaste la decisión de alejarte de esa persona y estás esperando que lo certifique. Y no va a haber respuesta, porque eso no es lo que se te indicó hacer. ¿Por qué no hacer mejor lo que nos dice Jesús en la lección número 71? Solo el plan para la salvación tendrá éxito. Donde nos plantea esas 3 preguntas interesantísimas. Padre, ¿qué quieres que haga? Padre, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Pero si yo le digo, ¿verdad, Padre, que está bien que le diga a mi hermano que se equivocó? ¿Verdad que esto es amor? Son preguntas con tendencia, pues tenemos ese deseo y ya estamos diciendo qué hacer. Todo esto en la práctica es más simple. Olvídate de todo lo que quieras hacer y pregunta, ¿qué debo hacer? Ante cualquier situación, cualquiera, es que todos son iguales, cualquiera. Padre, ¿qué debo hacer? Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Mi yo superior, ¿qué debo hacer? Y haz lo que se te indique. La respuesta llegará con tus hermanos y si permites que el Espíritu Santo se comunique a través de ellos. La respuesta nos viene casi siempre de la mano de nuestros hermanos. Ojo, ¿eh? En cualquier caso, el ejemplo más claro es cuando tú aceptas perdonar, pero nunca lo llegas a hacer. En lugar de perdonar, te dedicas a leer sobre el perdón, a escuchar a gente que perdona, a asistir a clases virtuales del perdón, etc. Pero tú no perdonas. Te pasas años y años investigando, estudiando sobre el perdón, pero nunca perdonas. Y el otro caso es cuando se te dice, perdona, y respondes, yo no voy a perdonar, lo siento, Espíritu Santo, no quiero perdonar. Soy honesto y te digo que no voy a perdonar. Sin embargo, posteriormente reflexionas y empiezas a perdonar. Y empiezas a liberarte y piensas que ya no quieres estar molesto con tu hermano y de corazón, silenciosamente perdonas. En este caso, quizá no leíste todo un curso de milagros, pero ya estás perdonando. Por sus frutos los conoceréis. Conocerás a aquellos que viven la voluntad del Padre, porque están perdonando y básicamente no tienen conflicto con nadie. Simplemente están en un estado de paz y todo lo ven desde el amor. ¿Qué significa lo que tú me muestras? Únicamente amor. Nada más que amor. No hay otra cosa. No tengo ningún conflicto. Porque he perdonado a mi mente y estoy en perfecta paz y confianza con la voluntad divina. Aquí Moz nos deja unas preguntas para que cada uno vaya indagando, haga una autoindagación. Dice, ¿qué poder le estoy dando a mis palabras, promesas y rituales? ¿Qué diferencia encuentro entre las formas y el contenido? ¿Con qué hijo me identifico en la parábola? La voluntad de Dios es perfecta felicidad. ¿Cumplo su voluntad o vivo su voluntad? Ahí lo dejo. Bueno, hemos estado 40 minutos. Y no me he parado a hacer ninguna reflexión porque Moz las hace todas en esta explicación. Está súper completo. Espero que disfrutéis con esta lectura o con este audio, que me escuchéis. Poner el móvil, os ponéis los auriculares mientras podéis hacer el trabajo de casa. No tenéis que estar sentados escuchándome. Si estáis sentados, relajándoos y me queréis escuchar, pues mejor aún.
pero eso no es excusa de que no te puedo escuchar porque el audio es larguísimo. Como me dicen, Carmen, es que haces unos audios muy largos, no te escucha nadie. Bueno, es igual. Llegará quien tenga que llegar, me escuchará quien tenga que escucharme. Esto es otro aprendizaje que he tenido que aprender. A perdonar, a querer que me escuchen muchas personas. Así que paséis buena semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias, sed felices.